Ha llegado abril y ya tengo claro cuál va a ser mi portafolio de inversión para este año 2025. Este año va a tener retos importantes como son las consecuencias de los aranceles que imponga Trump, de las políticas económicas que lleve a cabo y sobre todo si finalmente Estados Unidos entra en recesión. A lo largo del año iré rebalanceando algunas partes de mi cartera de inversión según los acontecimientos que se vayan dando. Soy plenamente consciente de los riesgos que estoy asumiendo y por eso antes de empezar el vídeo quiero decir que todas las posiciones que tengo yo están adaptadas a mi perfil de riesgo y a mi situación actual. Aparte de que no tenga la titulación correspondiente, yo no sé ni cuántos ingresos tienes, ni cuántos gastos fijos tienes, cuál es tu perfil de riesgo, tu edad, qué perspectiva tienes a largo plazo y el riesgo que estás dispuesto a tolerar. Por eso a mí me parece obvio, pero no lo tomes en ningún caso lo que vaya a decir en este vídeo como una recomendación de inversión. Dicho esto, vamos con mi portfolio de inversión para este año 2025, que por eso has clicado en el vídeo, ¿no? Las inversiones que tengo para este año se pueden dividir en tres secciones, en renta fija, renta variable y criptomonedas. El equilibrio que tengo en estas secciones soy consciente de que es un poco loco, pero tiene su razón de ser. Y es que de momento tengo un 14% en renta fija, un 16% en renta variable y un 70% en criptomonedas. Cada una de estas carteras están compuestas por diversas cosas que vamos a comentar por secciones. Vamos de menor a mayor riesgo. Empezamos con la renta fija. La composición de mi cartera de renta fija en realidad es muy simple. Tengo un 50% destinado a un servicio que aporta liquidez para un fondo que me da un 8% anual, es decir, que tiene una tasa de retorno bastante más alta de lo habitual, y otro 50% que simplemente me cubre la inflación. Actualmente me están dando tipos de interés cercanos al 3%. Esta parte de mi cartera de inversión para mí sí es muy importante porque me ofrece unos retornos que son modestos, pero al menos me permiten que no pierda capacidad adquisitiva y además me dan una tranquilidad por si en el futuro tengo una bajada en los ingresos importante o hay una crisis muy fuerte y todas mis inversiones que tienen un riesgo mayor se van a cero, de forma que mis gastos estén cubiertos durante 4 años y no tenga necesidades grandes de liquidez en el corto plazo. Es una parte de liquidez importante que yo puedo tener disponibilidad en cualquier momento que lo necesite y que además me permite hacer unas inversiones en un momento correcto sin tocar el fondo de emergencia. Sí es verdad que mi intención según vaya pasando el tiempo y tenga otra edad es ir creciendo este apartado en mi cartera de inversión con activos que a lo mejor tengan un interés más bajo pero sean más seguros y que me ofrezcan un flujo de ingresos para complementar mi salario. Esta es la parte más simple de mi cartera de inversión. Vamos con la siguiente, con la renta variable. Sí, ya lo sé, este portafolio es una absoluta locura y está completamente desequilibrado, pero tengo que explicar que yo empecé a invertir en renta variable hace muy poco tiempo y ha habido unas cuantas inversiones que han ido bastante bien y han desequilibrado todos los porcentajes. Es obvio que en el momento que considere óptimo reequilibraré esta cartera de la forma que me parezca más óptima para mí. Vamos de menor a mayor peso dentro de la cartera de renta variable. Y es que la que menos peso tiene es mi inversión en el SP500. La verdad que he empezado a invertir en este índice mucho más tarde porque consideraba que la bolsa americana estaba bastante cara y de hecho solo he empezado hace unos meses a acumular en este apartado. Ya con las recientes caídas en este mes, sobre todo en este índice, sí que he ido acumulando un poco más y mi perspectiva a largo plazo es que en 5 años al menos sea un 70% del total de mi cartera de inversión. Mi plan es el más común, es ir haciendo aportaciones pequeñas cada mes para ir incrementando esta posición y esperando obtener una rentabilidad promedio que ha tenido en los últimos 50 años. Un poco por encima tengo a Volkswagen, que es una empresa increíble pero que ha sufrido una crisis muy fuerte debido a la transición al coche eléctrico y la altísima competencia que tiene por parte de los coches eléctricos chinos. Esta es una inversión que tiene como perspectiva temporal 3 o 5 años en los que les dé tiempo a la empresa a reconfigurarse y volver a ser exitosa. A continuación y con un 5,6% tengo a Coinbase. Este porcentaje quizá está un poco ligado al sector cripto, pero es cierto que Coinbase se puede convertir en un protagonista principal y proveedor de servicios en Estados Unidos.
Es una empresa americana que puede acabar beneficiándose de las políticas proteccionistas de Trump y convertirse en la empresa que tenga el monopolio del comercio de criptomonedas entre particulares y empresas en los Estados Unidos. Es cierto que esta es una inversión muy a corto plazo porque soy consciente de que en algún momento del año puede darse un cambio de ciclo en la tendencia del precio de Bitcoin y sí puede afectar muy fuertemente a su valoración en bolsa. Ya con un 8,1% de mi cartera de inversión tengo un ETF que replica las 50 mejores empresas de India. Esta es una inversión con una perspectiva de muy largo plazo, de aproximadamente 30 años. Y es que India es el país más poblado del mundo y su población sigue creciendo a día de hoy. Tiene una renta per cápita de $2.500 y el potencial de crecimiento que tiene es enorme. Es cierto que es un país complejo social y culturalmente y además que tiene un sistema impositivo que es muy parecido a las economías ya desarrolladas, pero tiene un sector tecnológico que es impresionante. A poco que reestructure un poco su situación económica, tendrá un crecimiento muy grande y por eso seguiré haciendo aportaciones bastante pequeñas, pero que en el largo plazo espero que obtengan unos rendimientos muy grandes. Ahora ya empezamos con la parte que más se ha desequilibrado de toda la cartera de inversión este año, pero aún así la voy a seguir manteniendo. Y es que tenemos a China, el ETF de China, con un 22% de mi cartera de inversión. La verdad que empecé a hacer esta inversión hace 1 año y medio y lo que me di cuenta es que en la economía china se había producido una capitulación de mercado, que quiere decir que todos los inversores que habían acudido a China esperando una rentabilidad alta en un país emergente, pues se habían dado cuenta de que con el control de capitales y la agresividad del gobierno que estaba teniendo contra las empresas locales, era mejor abandonar la inversión que se estaba haciendo en ese país. Pero la realidad es que sigue siendo la segunda potencia mundial que tiene una industria enorme y todavía tiene una capacidad de crecimiento muy grande. También hay que decir que la ideología de gobierno de este país es comunista, pero en el ámbito económico la realidad es que ahí lo que impera es un capitalismo salvaje. Coincidió que hace 1 año el gobierno chino decretó que ya las empresas habían bajado en su cotización mucho y que tenía que hacer inversiones para revitalizar la economía china. Aunque al principio hubo bastantes dudas con respecto a su valor de cotización, los mercados chinos al final han reaccionado de una forma muy positiva. Pero hay algo que cuesta mucho más de revitalizar y es la confianza de los inversores extranjeros en las empresas locales cuando antes han sido atacadas tan duramente. Y por eso creo que aún le queda un margen de subida. En este caso sí es cierto que no tengo una perspectiva tan larga en esta inversión y que seguramente en el próximo año o 3 años reduzca posiciones en esta inversión. Y sí, ahora vamos con la parte que más está desestructurada de esta cartera y es la sección de acciones argentinas. Argentina tenía una situación económica deplorable. Estaban sumidos en la pobreza, tenían una deuda enorme que no se sabía muy bien si podían pagar y aún no se sabe con certeza, y además las políticas económicas estaban centradas en un enfoque que nada tenía que ver con la mejoría de esta situación. Cuando se produce un cambio político en el que se reorienta el foco económico, la verdad es que es difícil que le vaya peor a un país que ya está destruido. Hace 1 año sí que me decanté por invertir en Argentina aprovechando este tipo de oportunidad, pero la situación que se ha dado es que al año siguiente me ha descolocado toda la cartera de inversión que tenía y los porcentajes sí que han variado muchísimo. La razón por la que no he reequilibrado todavía la cartera de inversión es porque no ha cambiado nada de lo que opinaba cuando invertí la primera vez que lo hice, y es que todavía espero un aumento de la cotización en las empresas que ya he invertido. Y es que tengo un 14,4% en Pampa Energía, que está desarrollando toda la estructura eléctrica del país y además está explotando recursos naturales que se han puesto a disposición de Argentina. Tengo un 21,5% en acciones de Loma Negra, que es la mayor cementera del país, y es cierto que esta parte de inversión me ha generado dudas porque la obra pública y todos los contratos públicos del país se han parado en seco y todos los contratos simplemente han desaparecido. Pero es verdad que a medida que la economía se vaya desarrollando, el sector privado va a necesitar de los servicios de esta empresa. Y por último, con un 17,2%, tengo al Banco Financiero Galicia. Esta inversión es cierto que a medida que se vayan equilibrando todos los factores económicos que se dan en el país, la situación se estabilizará y es verdad que ha obtenido unos ingresos extraordinarios que no creo que se mantengan a lo largo del tiempo, y esta posición sí que la recalibraré quizá este año.
Es obvio que esta estructura de cartera de inversión no es para todo el mundo y es debido a la situación personal y inversiones previas que he hecho anteriormente. Supongo que ya te habrás dado cuenta de que tener estos porcentajes de inversión en estas acciones a mí me parece una absoluta locura para empezar ahora. Es que se ha ido construyendo con el tiempo. Y es verdad que en los últimos 10 años la economía estadounidense y los activos de renta variable de la economía estadounidense han tenido unos rendimientos muy por encima del histórico habitual y por eso he empezado a invertir en otros países emergentes. Pero según vaya pasando el tiempo iré reequilibrando esta cartera para orientarme más en índices mucho más predecibles como el S&P 500 para tener un equilibrio un poco más conservador en mi cartera de renta variable. Dicho esto, vamos con el siguiente y más importante dentro de todas mis inversiones, que es mi cartera de criptomonedas. Antes de comentar todos los porcentajes que tengo dentro de mi cartera de criptomonedas, sí que tengo que explicar que yo solo invierto en cosas que realmente conozco, que todas las inversiones que hago son porque he realizado una investigación y he estudiado acerca de cuáles son las consecuencias de dónde pongo mi dinero. De esta manera puedo ponderar bien cuál es el riesgo que estoy acometiendo y a qué me expongo. Esto es el mayor de mis aciertos a la hora de invertir. Y es cierto que mi cartera de criptomonedas la comencé a construir hace ya bastantes años. Claro, con toda la revalorización que han tenido los criptoactivos y sobre todo Bitcoin a lo largo de estos años, se ha descompensado todas las inversiones que he ido haciendo y por tanto la cartera de criptomonedas dentro de mi total de inversión es muy importante. Desde que leí un libro de Álvaro de María explicando la filosofía de Bitcoin, a mí me encantó cómo funcionaba este activo. Y por tanto, como tengo un conocimiento muy grande de este activo, es por ello que tengo una exposición mucho mayor, pero comprendo todos los riesgos a los que me estoy exponiendo. Los criptoactivos son tremendamente complejos y cada uno tiene una peculiaridad distinta. He cometido algunos errores que ahora veréis, pero este es mi resultado actual. Esta es la cartera que más cómodo y contento me siento de su composición, y es que un 81% de la composición de esta cartera es de Bitcoin. Es posible que a lo largo de este año, si se da la situación, haré una redistribución hacia la renta variable, pero es verdad que no me importaría mantener esta posición en 5 y 10 años. Siempre dentro de esta cartera de inversión mantengo al menos entre un 8 o un 10% de liquidez en USDC, que son los dólares digitales que me permitirán tomar nuevas posiciones dentro de Bitcoin. Tengo una pequeña posición en Ethereum con un 3,6% porque hace algunos años sí que me di cuenta de las funciones que tenía esta criptomoneda y el valor que aportaban los contratos inteligentes, pero es cierto que este mercado aún es bastante incipiente, es muy pequeño. Y además no está exento de riesgo, ya lo hemos visto con Solana, que ofrece exactamente el mismo servicio con unas tarifas por coste de envío mucho más baratas y le están comiendo el mercado. Aún así, como el resto de las altcoins que tengo en cartera, no voy a modificar la composición por si se da una subida muy grande este 2025. Y es que dentro de las inversiones que he realizado en el sector cripto, hay algunas criptomonedas que no me siento demasiado orgulloso de tener en mi cartera de inversión, que fueron unos claros errores, pero por ejemplo en el caso de Cardano, al haber tenido una promoción muy grande por parte del gobierno de Donald Trump, que dijo que iba a hacer una reserva estratégica en Cardano, pues han acabado obteniendo un porcentaje dentro de la cartera bastante superior al que le correspondería. Con un 4,5% dentro de mi cartera de inversión, es bastante probable que este año acabe vendiendo toda mi posición de Cardano. Dentro del apartado de otros, que he puesto con un 1,8% dentro de mi cartera de inversión, están incluidas todas las que ya no las llamo ni altcoin, son basura. Y sí, es un pequeño porcentaje dentro de la cartera de inversión en la que el argumento que me comí, como muchos tantos otros, es que Pepe te iba a hacer rico, o Shiba, Doge, Polygon o un montón de proyectos que eran completamente una locura, que obviamente no resultaron cumpliendo sus expectativas y que, sobre todo en 2021, me provocaron unas pérdidas de más de un 90%. Podría haber sido un aprendizaje un poquito más barato, pero me quedaré con esta situación que se dio para no cometer los mismos errores en el futuro. Y es que ya me lo compartió un amigo que estaba en el sector cripto mucho antes que yo, y hablando de este tema, cuando yo le comentaba los otros proyectos en altcoins que estaban disponibles en el mercado, él me dijo que no está mal tener una pequeña posición en estos activos, pero que cuide muy bien su capital, que a lo que más hay que prestarle atención es el capital invertido en Bitcoin.
Todavía recuerdo algo muy importante que me dijo cuando me vio cometer errores invirtiendo en altcoins que no ofrecían nada de valor. Y es que me dijo, bueno, con Bitcoin ganarás mucho dinero, pero al ganar mucho dinero lo que harás es invertir en otros proyectos que no tienen ningún valor y que te van a hacer perder más del 90% de lo que inviertas en ellos, pero afortunadamente con el tiempo todavía seguirás teniendo Bitcoin si has hecho bien las cosas y te permitirá recuperarte. Y es que efectivamente el sector de las criptomonedas es tremendamente arriesgado, pero algunos proyectos en concreto el riesgo que tienen es enorme. Simplemente con la inversión en estos proyectos solo se beneficia a la mayoría de los propietarios porque al final son empresas y tú acabarás perdiendo lo más probablemente dinero. El único proyecto probado que funciona y que no tiene ningún CEO, ningún dirigente, es Bitcoin. La verdad es que a lo que más tiempo he dedicado es a estudiar el funcionamiento de Bitcoin y por eso desde hace ya algunos años comencé a tener posiciones en este activo y mi perspectiva de inversión es a muy largo plazo. El plan de inversión que tenía en 2019 cuando empecé a hacer este tipo de inversiones no ha cambiado en todo este tiempo y por eso lo voy a seguir manteniendo. ¿Qué ha pasado? Que con la revalorización tan grande que ha tenido en estos años, pues ha descompensado todos los otros apartados de mis inversiones. Las variaciones en la cotización que tenga, que pueden llegar a ser de más de un 70%, no me hacen sentir incómodo porque sé que la proyección que tiene de largo plazo es muy grande, así que esta posición la voy a seguir teniendo y de hecho la voy a seguir aumentando. Pero es verdad que debido a la cotización tan alta que ha tenido estos últimos meses, he dejado de hacer aportaciones ya desde 2024. Cada uno tiene sus perspectivas de inversión, su plan de vida y su tolerancia al riesgo. Por eso no tomes la composición de mi cartera como algo que tú tengas que hacer igual. Cada uno tiene su propio proyecto de vida, sus propias opiniones, y por eso siempre digo que cuestiones mis opiniones, cuestiona las tuyas y así encontrarás una parte de verdad. I don't ever slow up.